Los que están en casa ya están escuchando. ¿Ya están escuchando? Sí, doctor, ya. Sí, doctor. Muy bien. Pero vamos a pasarles lista y tienen aquí la computadora. Bueno, ustedes tienen 2 minutos para despedir de Carlos porque hay tiempo. Vamos a ir avanzando. Ok, Gemma, Paola. Presente. Carlos. Presente. Martín. Presente, doctor. Okay. Presente, Jorge. doctor. Presente, doctor. Jorge Estrada, sí está, ¿verdad? Sí, aquí estoy, doctor. Muy bien. Andrea. Presente. David. Presente. Pamela. Presente. Dania. Presente, doctor. Aquí en línea. José Tadeo. Presente. María Fernanda. Presente. Jesús Alberto. Presente. Nadia Yaeli. Presente. Jesús Javier. Presente. Dulce. Gerardo. Gerardo y Dulce. Gerardo. Presente, doctor, en línea. Luis Daniel. Presente. Areli. Presente. Oscar. Presente. Laura. Presente. Gabriel Irán. Presente. Paulina. Paulina Laguna. Presente. Bueno, pónganse abusados porque ya después nos falta. Liliana. Presente, doctor, en línea. Edgar. Presente, doctor, aquí en línea también. Araceli. Presente. Kitsia. Presente. Melissa. Presente. Y Ana Laura. Presente. Michelle. Presente. Irán. Irán Carmona Ayam. Presente, doctor. Ok, es a ver, ¿cómo están divididos? Que no es la mitad una semana y la mitad otra. Sí. Y que no es del 1 No. al 14, del 14, no lo dividieron así. Nos dejó el doctor como si tenía algunas revisiones el año que el semestre pasado. Muy bien, pues digo, todos estuvieron, entonces ya podemos ir empezando. Bueno, ya aparte que ya es la hora. ¿No tienen dudas hasta ahorita de clínicas? Clínicas, dudas, cosas que hayan visto, que no chequen con lo que dijimos aquí o otra cosa, manda. Podemos una pregunta. ¿Habría forma de poder volver a repasar los diagramas? Es que en línea, cuando señalado, no podemos ver cuando señalado. Así se puede. Pues si quieren lo dejamos para el último, antes del examen. Porque también se escuchaba mucho eco. Porque ahorita también, como ya traigo esta clase, necesito pasarme otra clase, están diferentes. Si quieren al último, antes del examen, podemos ver dudas. ¿Alguna otra cosa, alguna otra duda? Yo tengo una duda del tratamiento de la otitis media aguda. Ajá. Habíamos dicho penicilina que podía ser amoxicilina y luego también decía que una cefalosporina. Pero esa, o sea, las dos cosas son opciones. No, es una u otra. Ah, ok. Es así, o sea, una cefalosporina puede ser de primera, segunda y hasta tercera generación. ¿Verdad? Pero es una u otra, es una opción. Las dos son metalactámicos, entonces digo, la penicilina y cefalosporina en los horarios al principio no se puede usar, pero es una o la otra. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿Dónde? había comentado que la estapectomía no se podía usar cuando ya estaba el yunque sensorizado, pero ¿a qué se refería con eso? Bueno, en primer lugar, el yunque nunca se va a sensorizar. ¿Eres Diana, verdad? Sí. Ok.
En primer lugar, el yunque nunca se va a sensorializar, o sea, lo que sensorializa es la hipoacusia, es decir, que afecta a la cóclea. No estamos hablando del yunque. La autoesclerosis se da en la unión del estribo con la ventana oval. Entonces, muchas veces esa foco autoesclerótico se puede pasar al oído interno y causar una hipoacusia sensorial. Si está sensorializada, ya no es candidata a cirugía. Ah, ok, ¿Sí? gracias. Ok, de nada. ¿Algo más? Guarden las dudas y si quieren antes de cada clase los podemos repasar. ¿Y quién me lo dejó aquí? Muchas gracias. Vamos a ver qué traigo publicidad. Muy bien. Bueno, entonces vamos a esta clase, aunque es de vértigo, le puse trastornos del equilibrio. ¿Sí? Entonces. Doctor, voy a compartir la pantalla muy rápido porque se debe compartir ahorita. ¿Me van a compartir la comparte? Sí, cuando estaba en casa. Muy bien, entonces, a ver, vamos a ver, Nadia Yaeli, ¿está aquí o está en línea? Nadia Yaeli, Aquí en línea. ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí en línea. ¿Me escuchas bien bajita? A ver, necesito escucharte bien. Nadia, Aquí estoy en línea. necesitas subirle tu micrófono que no te escuchamos. ¿Puedo subirle más? Que no nos va a subir más. No, será la Bueno, todo que escribas. ¿Dónde? Porque ahorita que pongamos link se escuchó bien. A ver, arregla tu micrófono, Nadia. A ver. Arely, Noemi, ¿cuáles son los trastornos del equilibrio? Para ti, ¿cuáles son los trastornos? O sea, ¿cuántos trastornos del equilibrio conoces? Pues, ¿de vértigo? Bueno, el vértigo es uno. ¿Qué otro trastorno conoces? ¿De los tipos de vértigo? No. El vértigo es uno. A ver, doctor, ¿qué otro trastorno conoces? El anterior a ti. Tú, doctor. ¿Eh? Pues es parte del vértigo, ¿no? O sea, no estamos hablando exactamente de eso. Sería el mareo, el presíncope, el síncope. Ajá, ok, entonces, está el vértigo, el mareo, la inestabilidad o desequilibrio y el síncope. O sea, son 4 cosas que puede referir el paciente. Entonces, el paciente utiliza indistintamente estos términos. O sea, al vértigo le llama mareo, el mareo le llama vértigo, la inestabilidad le llama desmayo y así lo revuelve todo, ¿no? Entonces, ustedes son los encargados de definir qué es exactamente lo que quiere decir el paciente. A lo mejor al paciente le hablamos de mareo cuando nosotros estamos pensando en un vértigo, pero para que entienda, ¿no? A lo mejor, entonces tenemos que definir qué es exactamente el síntoma que quiere definir el paciente. El oído causa vértigo. O sea, si es puro mareo sin vértigo, búsquenle por otro lado. Si es pura inestabilidad sin vértigo, búsquenle por otro lado. Con el oído nunca se va a perder la conciencia, como pasa en el síncope. O sea, puede haber vértigo y después del vértigo quedar inestabilidad, ahí sí, o desequilibrio. Puede haber vértigo y después del vértigo quedar mareo, ahí también. Pero así aislado, sin vértigo, búsquenle por otro lado, ¿no? Entonces, vamos a ver los trastornos del equilibrio, pero vamos a hacer más énfasis en lo que es el vértigo en este caso. Ok, entonces, a ver, doctor, defíneme vértigo. Vértigo. ¿Qué es el vértigo? Defínelo. Es una sensación en forma de ilusión que siente el movimiento alrededor de. Bueno, todo es una alucinación, ¿no? Porque nada es real. O sea, es lo único que siente el paciente, pero a ver, si siente el movimiento, a ver, si dices que es una alucinación, que siente el movimiento de qué más? Es
siente el movimiento de él mismo de forma rotatoria, que todo lo que está alrededor de él se mueve de forma rotatoria. ¿Y el mareo qué es? Defínelo. El mareo esa es como una sensación de tipo de angustia que pues que además se puede acompañar de distintos síntomas como puede ser náuseas, que son los síntomas vegetativos. Los vegetativos. Que se puede sentir como que un vacío que se empieza. Entonces, ¿qué diferencia hay entre vértigo y mareo? ¿Cuál es la diferencia? Que uno ¿Cuál es la diferencia, Michelle? Tú ya te la sabes de todas. Pues en el vértigo hay un movimiento rotatorio, ya sea del cuerpo, del mismo cuerpo o de los objetos alrededor de él, y en el mareo es un malestar general que se acompaña normalmente de náuseas y vómitos. O sea, ahí no es rotatorio. No, ahí no es rotatorio. Bueno, entonces esa es la diferencia. Entonces, vamos a ver cada síntoma para que sepan diferenciarlo. O sea, porque el paciente, les digo, les va a hablar, va a revolver todos los términos indistintamente, ¿no? Entonces, pues digo, es necesario entender e interpretar con claridad los síntomas del enfermo, ya que con frecuencia el paciente tiene gran dificultad para describir la sensación de desequilibrio que siente, llamándolo indistintamente mareo, desmayo, debilidad, desequilibrio o vértigo. Entonces, vértigo es una alucinación, porque eso no es real, está alucinando el paciente, es una alucinación de movimiento rotatorio, esa es la palabra clave, rotatorio, y es lo que tienen que incluir en la definición, si no está mal, del cuerpo o de los objetos que lo rodean, ¿sí? Si es del cuerpo, pues se llama un vértigo subjetivo, y si es de los objetos, se llama un vértigo objetivo, que les decía, esto no tiene mucho valor clínico. O sea, ya sea si es subjetivo, pues al final de cuentas es vértigo, no tiene mucho valor clínico. El mareo es una sensación de malestar general que puede acompañarse de náusea y vómito, ¿sí? Puede presentarse sin que haya enfermedad vestibular, es decir, sin que haya enfermedad del oído, del aparato vestibular del oído, y también puede presentarse cuando los órganos periféricos vestibulares son sometidos a ciertos estímulos, es decir, puede quedar después de un vértigo, el mareo. Ya se pasó el vértigo, pero quedó así como mareado, ¿no? Entonces, el mareo, una sensación como de vaivén, ¿no? Así como decía, como cuando uno viaja en un barco, pues ahí viene la palabra del mar, mareo, así como cuando uno en el sistema como vaivén, ahí no me está rotando. Y el desequilibrio de estabilidad, pues es la dificultad para mantenerse erecto, y al caminar el paciente tiende a irse de lado. Entonces, así es la diferencia. El 5, pues es el desmayo, ¿no? Eso ya no lo vamos a definir, ya saben lo que es un desmayo. Entonces, la presencia de vértigo en un paciente puede sugerir enfermedad vestibular. Digo, puede sugerir enfermedad vestibular porque hay otras causas de vértigo periférico, ¿sí? Entonces, cuando un paciente tiene vértigo, lo primero es definir si es vértigo. Y lo segundo es decir, definir si es periférico o central. La mayoría de las veces va a ser periférico y un poco porcentaje de los casos va a ser central. Entonces, una sensación de mareo, desequilibrio, inestabilidad o de desmayo inminente sin vértigo sugiere una alteración del equilibrio de origen no vestibular, o sea, no va a ser del oído, lo que les estaba comentando. Entonces, ¿cuáles son causas de mareo o desequilibrio de origen no vestibular que esté involucrado en el oído? Pues ahí pueden ver problemas con el sistema nervioso central, enfermedades cardiovasculares, cardiorrespiratorias, metabólicas, oculomotoras, hormonales de los tractos extravestibulares, y hasta hay un vértigo o un psicológico, ¿no? Que le llaman. Entonces, el vértigo es muy importante que lo entiendan porque es una de las quejas más comunes en la consulta del médico general y especialista. Más o menos lo padece del 20 al 30% de la población, es decir, 2 o 3 de cada 10 personas. Y la verdad es que yo no hay un día que no tenga un vértigo en mi consulta, ya sea el histecario o lo privado, no hay un día que no hay un vértigo, y más de uno también. Entonces es un motivo de consulta muy frecuente.
Afecta al 2% de niños y adultos jóvenes y al 30% de los adultos mayores. Y es más frecuente en mujeres y en adultos mayores y en personas que tienen otras enfermedades como cardiovasculares, respiratorias, metabólicas, neurológicas o psiquiátricas, o en pacientes que están recibiendo mucha medicación también. Entonces, el vértigo relacionado con la patología del oído corresponde al 50% de todos los vértigos, de todos los trastornos del equilibrio en este caso. ¿Sí? Entonces, de este 50% que son los vértigos de origen vestibular, pues el 50% van a ser por causas de un vértigo postural, un 18% por enfermedad de Meniere, el otro 14% por neuritis vestibular, y un 18% puede ser por fístulas perilinfáticas, neurinomas del acústico, traumatismos u ototoxicidad. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver, pues todo esto ya da el 100%, ¿no? Del 50% que abarcan estos vértigos. Algunos autores ponen en segundo lugar la neuritis vestibular, otros ponen en segundo lugar la enfermedad de Meniere. Como quiera, quédense con esto, las dos pueden ser frecuentes, ¿no? Tanto enfermedad de Meniere como neuritis vestibular, pero la causa más frecuente es el vértigo postural. Porque el vértigo no relacionado a patología del oído, pues el 5% van a ser de origen central, el otro 5% de origen médico, el 15% de origen psicológico y un 25% de causas desconocidas, o sea, no se le encuentra al paciente. Entonces, sí. ¿Cómo de origen médico? Sí, porque muchos medicamentos pueden ocasionar vértigo. O sea, hay personas, por ejemplo, las personas mayores toman muchas medicinas, algunos traen bolsas de medicina, así que se toman. Entonces, esos medicamentos pueden ser causa de vértigo, tanta medicación. Entonces, los trastornos del equilibrio pueden ser provocados ya sea por patología del laberinto posterior, que es donde está el vestíbulo, los conductos semicirculares, por una lesión retrococlear del octavo par craneal, es decir, en este caso del vestíbulo coclear, de la rama vestibular, por lesiones del sistema nervioso central o por enfermedades sistémicas. Entonces, la marcha normal, la postura, el enfoque visual durante el movimiento de la cabeza dependen de la integridad del órgano del equilibrio. Como resultado de una información apropiada detectada por los receptores vestibulares, oculares, propioceptivos y de una integración adecuada de la información en el cerebelo y el tallo cerebral. Entonces, aquí pueden ver de los sistemas que depende del equilibrio. O sea, depende del sistema vestibular, depende de la visión, depende de la propiocepción y depende del cerebelo y del sistema nervioso central. Son los 4 sistemas de los que depende el equilibrio. Todo esto tiene que estar en armonía para que la persona pueda mantener el equilibrio. Ok, entonces, pero de todo esto el sistema vestibular va a representar el centro del equilibrio. Aquí pueden ver los núcleos vestibulares que están en el tallo cerebral y aquí llegan los núcleos oculomotores y luego hacen conexión con los núcleos vestibulares y aquí llega la propiocepción y hace conexión con los núcleos vestibulares y de aquí se va hacia el cerebelo, o sea, los núcleos vestibulares. Entonces, como los núcleos vestibulares vienen siendo la parada obligatoria, o sea, la estación en la que tienen que llegar los estímulos antes de pasar al cerebelo. Por eso digo que es el centro del equilibrio. Entonces, centralmente, cuando es un vértigo central, pues digo, está afectado los núcleos vestibulares a nivel del tallo cerebral, ya sea el cerebelo o la corteza parietocerebral. Y cuando es un vértigo periférico, en este caso, hablando de la porción del oído, pues están afectados los conductos semicirculares, lo que es el utrículo, el sáculo y la porción vestibular del octavo par craneal. También se puede afectar. Entonces, cuando tenemos un movimiento de la cabeza en una dirección y velocidad específica, los núcleos oculomotores van a mover los ojos en sentido opuesto para tratar de compensar el movimiento conservando el campo visual. Es decir, si yo me doy vueltas para acá rápido, mis ojos se van para acá, para tratar de compensar el movimiento, ¿sí? Y aparte el sistema propioceptivo va a actuar para soportar el cuerpo en la nueva posición, o sea, la estabilidad de mis piernas es la propiocepción, lo que está en la nueva posición que estoy. Y
y la corteza cerebral va a interpretar la información proveniente del laberinto. Las causas de vértigo central son el resultado de la interrupción o alteración de las conexiones centrales en el tallo cerebral y cerebelo de un desajuste de la información sensorial en la corteza cerebral. Entonces, cuando hay una pérdida aguda de la función vestibular de un solo lado, va a provocar una disminución de los potenciales de acción en reposo en el nervio vestibular afectado y en su núcleo ipsilateral. Y como el cerebro va a responder a las diferencias entre los dos laberintos, es decir, a las diferencias entre los potenciales de acción, la pérdida de los potenciales de acción en reposo de los nervios es interpretada por el cerebro como un movimiento de la cabeza rápido y continuo hacia el laberinto sano, y es cuando viene el vértigo, cuando se pierden los potenciales de acción en el oído afectado. Entonces, la corrección de los movimientos oculares se produce hacia el lado opuesto y eso va a ocasionar el nistagmo que se presenta con el vértigo. Entonces, el paciente va a tener nistagmo porque los ojos van a tratar de compensar lo que el cerebro piensa que se está moviendo, ¿no? Entonces, causando un nistagmo con el componente lento que se mueve hacia el lado enfermo y el componente rápido, el nistagmo que se mueve hacia el laberinto sano. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos los potenciales de acción en reposo. Los dos laberintos presentan descargas espontáneas en equilibrio. Cuando disminuye uno a otro lado, produce movimientos oculares y sensaciones subjetivas de movimiento que se dan a conocer como nistagmo, y es cuando viene el vértigo, ¿no? La sensación subjetiva de movimiento. Información anormal de los sistemas visual y proprioceptivo también altera el sentido del equilibrio, ¿no? Como ya hemos comentado. Entonces, en la clasificación, esa es la clasificación del vértigo en periférico central, y hablamos de periférico cuando la lesión es del oído interno o de alguna de sus conexiones con el sistema nervioso central, y hablamos de vértigo central cuando es secundaria una lesión del tallo cerebral, del cerebelo o de la corteza cerebral. Entonces, aquí está una tablita que es para diferenciar un vértigo periférico de un vértigo central, ¿sí? Entonces, esto es en cuanto casi en cuanto a las características del nistagmo, ¿sí? Casi la mayoría se refiere a eso. Entonces, por ejemplo, el periférico en nistagmo va a tener una latencia. O sea, cuando yo hago una prueba postural, el paciente puede tardar unos segundos en empezar a manifestar el nistagmo. Eso se llama latencia, o sea, no empieza inmediatamente. La latencia puede ser de 3 a 40 segundos. En el vértigo central no vamos a encontrar latencia. O sea, el vértigo los nistagmos son continuos, son persistentes. También el vértigo periférico tiende a fatigarse, es decir, si yo hago una posición que el paciente le genera el vértigo, empieza con un nistagmo, pero al cabo de unos segundos o minutos empieza a apagarse, se va fatigando. Y en el vértigo central no hay fatiga. En el vértigo periférico tiende a haber una habituación y en el central no. Es decir, el vértigo periférico con el tiempo tiende a irse compensando, se va habituando el cuerpo, y en el central no hay esa compensación, o no hay esa habituación más bien. En el periférico vamos a encontrar un nistagmo unidireccional, y en el central puede ser unidireccional o bidireccional. El nistagmo vertical o torsional puro nunca va a estar presente en el periférico, y cuando está presente en el central es casi patognomónico de que hay un problema central con un nistagmo torsional o vertical. En el vértigo periférico la fijación visual inhibe el nistagmo y el vértigo, y en el central no. O sea, si yo tengo vértigo y tengo nistagmo, fija la vista en un punto fijo y se supone que tiene que ir mejorando el vértigo y el nistagmo, y en el central no va a pasar eso, ¿sí? Ok, y en cuanto a la intensidad del vértigo, pues en el periférico va a ser más grave, en el central va a ser más leve. Aquí van a encontrar más sintomatología vagal, o aquí va a haber menos sintomatología vagal. Acúfenos y hipoacusia pueden estar presentes con cierta frecuencia en el periférico, y en el central generalmente están ausentes. Y anomalías asociadas al sistema nervioso central, pues en el periférico no van a encontrar ninguna, y aquí pueden encontrar diplopia, neuropatías craneales o disartria, ¿no? Pueden encontrar con cierta frecuencia parestesias, alteraciones en la prueba índice nariz, lo que ustedes quieran. Ok, causas de vértigo central. Vamos a ver algunas causas de vértigo central. Esta clase no es de neurología, pero no es para que las tengan en cuenta. La insuficiencia vertebrovascular.
La circulación del núcleo vestibular proviene del sistema vertebrovascular, o sea, de los núcleos vestibulares de ahí deriva. Entonces, los signos más característicos de esta afectación puede ser diplopia, ataxia, disartria o paresia facial. El síndrome de Wallenberg es un infarto de la porción lateral del bulbo raquídeo por oclusión de las arterias vertebrales y cerebelosas posteriores inferiores. Aquí está lo que puede dar: vértigo, ataxia, disfasia, diplopia, síndrome de Horner. ¿Qué es el síndrome de Horner? Es tosis, ¿Ya llevaron neuro? Sí. ¿Qué es el síndrome de Horner? Y luego, ¿nadie se acuerda? Es tosis más una cefalea intensa creo que era de un solo hemisferio. No, es miosis, tosis y anhidrosis del lado afectado. Ese es el síndrome de Horner, ¿no? Bueno, ok. Esclerosis múltiple. Los pacientes con esclerosis múltiple pueden presentar vértigo hasta el 5 o 10% de los pacientes, tumores del tallo encefálico. La migraña vamos a decir que es la causa más frecuente de vértigo central. ¿Sí? O sea, la migraña la padece mucha gente y después de una crisis, de hecho, hay una entidad que se llama migraña vestibular porque es frecuente que pueda, aparte de evocación de náusea y vómito en la vereda, pues puede generar cierto vértigo. Ok, el edema o hemorragia súbita de tumores del tallo encefálico, secuestro de la arteria subclavia por aterosclerosis, son algunas causas de vértigo central. Y ahora vamos a ver causas de vértigo periférico. Causas de vértigo periférico, vean todas las que hay. Infecciosas, infección viral del laberinto anero vestibular, otitis medio o meningitis que se extienda al oído interno. Alergias. Las alergias van a producir cambios en los líquidos del oído interno, es decir, en la endolinfa, y además provocan una mala ventilación del oído, una disfunción por la disfunción tumárica, una ototubaritis, porque está conectado con la faringe. El hidrocelolinfático, que vendrá siendo el Menier. Postraumática, después de un traumatismo craneoencefálico, me chocaron y me hice esto del carro, un latigazo, puede haber vértigo después de eso. Metabólicas, vean, hiperlipidemia, policitemia, macroglobulinemia, anemia de ácidos falciformes, diabetes, hiperlipoproteinuria, hipotiroidismo, fluctuaciones hormonales durante el periodo premenstrual y menopáusico, administración de anticonceptivos orales y terapias de reemplazo de estrógenos, autoinmunes, artritis reumatoide por arteritis nodosa, lupus eritematoso sistémico, sarcoidosis, arteritis, todas las que ven ahí. Y seguimos con más. Isquémicas. Aquí puede haber una alteración vertebrovascular. Resulta que la microcirculación del oído interno está dada por la arteria auditiva interna. Y esta arteria auditiva interna es rama de la arteria cerebelosa media. Y la arteria cerebelosa media pues viene del sistema vertebrovascular. Entonces también puede haber infartos a nivel del oído interno y puede generar vértigo, ¿no? Que vendría siendo también lo parecido a la hipoacusia súbita. La hipoacusia súbita, como la vimos, si es de origen vascular, pues les dije que el vértigo era un factor de peor pronóstico. Entonces, pues, se puede afectar la cóclea, pero también el laberinto posterior, que es el vestíbulo del sacro. La ototoxicidad, ya vimos ototóxico, ya lo vimos, antibióticos varios, entre los aminoglucósidos, diuréticos, citotóxicos, ya repasamos eso y aún hay más. Origen multifactorial, patologías de columna cervical, fístula perilinfática, discencia del canal semicircular superior, colesteatoma y otros como exposición a toxinas como el monóxido de carbono, plomo, metotrexato, deficiencia de vitamina D12 y síndromes postvirales como el que puede dejar el COVID, ahorita que está tan de moda. Entonces, es muy frecuente que el vértigo se maneje solo como sintomático. O sea, cuando va uno con el doctor y va con nosotros, ¿y cuál fue tu diagnóstico? ¿Vértigo? ¿Y qué te dieron? ¿Difenidol? O sea, nomás es como, ¿cuál fue tu diagnóstico? ¿Dolor? ¿Y qué te dieron? ¿Paracetamol? Eso no es un diagnóstico. O sea, lo manejan como sintomático sin buscar la causa. Entonces, ese es un síntoma, no es un diagnóstico. Vértigo es un síntoma. Tienen que ponerle nombre a la causa del vértigo.
Ok, entonces el examen físico va a incluir la valoración de los signos vitales de un examen autoneurológico completo, haciendo énfasis en la valoración de la hipoacusia, el vértigo en sí, el nistagmo, fondo de ojo cuando sea posible, pares craneales, prueba de Romberg, prueba de la marcha y prueba de índice de nariz, así como mínimo lo que deben de valorar un paciente con vértigo. Entonces vamos a ver algunas causas frecuentes de vértigo. Vamos a entrar en este caso en el vértigo postural. Es la causa más frecuente de vértigo periférico con una incidencia de 64 casos por cada 100.000 habitantes, más frecuente en mujeres en proporción de 2 a 1 y es más frecuente entre la quinta y sexta década de la vida. Cuando se presenta antes de los 35 años, digo, puede haber antecedente de un traumatismo craneoencefálico, aunque no necesariamente puede presentarse sin ese antecedente. ¿Sí? Es causado por el desplazamiento de los otolitos localizados en el ventrículo y el sáculo. Los otolitos flotan en el endolinfa hasta el extremo ocular del canal semicircular posterior, lo cual causa un estímulo adicional durante los movimientos, dando origen a señales diferentes o asimétricas recibidas por cada oído. Entonces aquí en el utrículo y el sáculo tenemos lo que es la mácula. Aquí en la mácula están estos cristales de carbonato de calcio que se llaman otoconias. Por razones de las que ustedes quieran, en veces idiopáticas o en vez de secundar un traumatismo o a otras causas, se degeneran y se desprenden estas otoconias y se van flotando por la endolinfa hacia el extremo ampular del conducto semicircular posterior, que es el más afectado. Este se afecta en el 90% de los casos. Y se acuerdan cuando vimos anatomía que les dije que en estas ámpulas hay unas crestas ampulares. Entonces aquí estimulan esta cresta ampular y es cuando viene el vértigo. Estos otoconios estimulan aquí los hilos y la cúpula de la cresta ampular que se encuentra en el ámpula, vaya. Esa es la fisiopatología. Entonces, posterior, afecta el conducto semicircular posterior en un 90% de los casos, el horizontal en un 8% de los casos y el anterior o superior en un 2% de los casos. Entonces, la etiología, en el 50-65% de los casos es idiopático, en el 20% de los casos podemos encontrar antecedentes de traumatismo craneoencefálico, 2 a 15% de los casos puede quedar posterior a una neurolitis vestibular. También otras causas pueden ser otitis media crónica, otoesclerosis, hipoacusia súbita, vértigo cervical, neurinomas del acústico. Y son factores considerados como predisponentes por el sedentarismo, el alcoholismo, antecedentes de cirugías oncológicas y enfermedades del sistema nervioso central. Entonces, la presentación clínica es un vértigo que se desencadena por los cambios posturales de la cabeza, es decir, el paciente dice, cuando me acuesto de lado, tantito peor, o cuando me levanto. El vértigo puede ser leve o severo, puede variar, con náusea, vómito, inestabilidad o desequilibrio y hasta nistagmo. Los síntomas son intermitentes y mejoran al cambiar la posición de la cabeza. Ocasionalmente los síntomas son tan severos que el paciente no se puede ni sentar, ni parar, ni caminar. Y aquí en este vértigo no hay hipoacusia, no hay tinnitus, hay puro vértigo. Normalmente la duración del vértigo es menor a 1 minuto, menor a 60 segundos. Pero hay pacientes que les van a decir, bueno, ¿cuánto le dura? Les van a decir, no, pues como 3 minutos o como 5 minutos. A lo mejor a ellos se les hizo eterno, ¿no? Pero en realidad dura casi siempre menos a 1 minuto. Y se corrige al cambiar la posición de la cabeza. Aunque en cuanto al laboratorio y gabinete, pues no hay exámenes de laboratorio específicos para diagnosticar el vértigo postural, pero en ocasiones se puede hacer pruebas de laboratorio para descartar patologías infecciosas o metabólicas que pueden estar acompañando a este vértigo. Se recomienda realizar las maniobras de Dix-Hallpike y McClure, este es como para hacer el diagnóstico. Otra vamos a ver en otra diapositiva. La tomografía computada no se solicita rutinariamente, salvo en los casos atípicos o sugestivos de una lesión retrococlear. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo la maniobra de Dix-Hallpike. Entonces les voy a explicar cómo es. O sea, primero que nada se le explica al paciente lo que se le va a hacer. Entonces, para eso hay que tener una camilla. Le dices al paciente que lo vas a acostar rápidamente hacia atrás con la cabeza girada y los ojos abiertos y que es probable que pueda experimentar vértigo.
Si eso pasa, se le va a tener que quedar viendo un punto fijo. Entonces, en este caso es una niña, pues, se le explica aquí lo que se le va a hacer. Entonces, en este caso empezaron con la cabeza a la derecha, se gira la cabeza a la derecha totalmente y se acuesta rápido el paciente hacia atrás hasta que quede la cabeza un poco más abajo del nivel de los hombros. Ven aquí cómo queda la cabeza un poco más abajo del nivel de los hombros. Y ahí se espera un ratito, unos segundos, pero acuérdense que este vértigo tiene latencia. Entonces, si se presenta el vértigo ahí, se espera que pase. Pero si no se presenta igual, luego se endereza el paciente y vamos con lo mismo procedimiento con la cabeza para el otro lado. Esa es la prueba. ¿Habló alguien? Esa es la prueba de Dix-Hallpike. Es una prueba diagnóstica y también puede ser terapéutica, pero no todos se pueden mover, no todos tienen la columna bien y como les digo que es más frecuente pues, en la quinta, sexta década de vida, donde son personas mayores o personas muy gorditas. Entonces, cuando sean personas que tengan un problema en la columna o problemas de peso, no se puede hacer, entonces está la maniobra de McClure. A esta no hay que moverle la espalda, nada más está acostado y le gira uno la cabeza por un lado y luego para el otro. Entonces, las personas que tengan la movilidad más limitada. En la anterior, ¿se les gusta dar la cabeza todo el tiempo o no? Es porque era una gente. Ahí, pues digo, le está sosteniendo la cabeza para que no la vaya a voltear, ¿no? Porque muchas veces, si tú le das una maniobra a un paciente, le giras, lo acuestas, le empieza a dar el vértigo, la primera reacción es quererse levantar o voltearse. Entonces lo tiras así, pues, para que se mantenga en la posición, ¿no? Porque si no se puede cambiar de posición el mismo. De hecho, a veces hasta grita la gente, ¿eh? Cuando le dan, ¡ah! Entonces, un escándalo. Entonces, en el paso 3, ahí me imagino que de tenerla acostada con la cabeza para acá, la levantó y la volvió a poner bien, pero ¿cómo se quedó ahí? Sí, o sea, aquí está la cabeza hacia acá. Le enderezas la cabeza, la pones derecha y la levantas, así como queda aquí. La giras para el otro lado y la vuelves a acostar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el diagnóstico diferencial de vértigo postural lo tenemos que hacer con enfermedad de Meniere, neuronitis vestibular, fístula perilinfática o neurinoma del acústico. Ok, en cuanto al tratamiento, pues te puede dar un tratamiento de supresores laberínticos a corto, un tratamiento corto, a corto plazo, como esos que pueden ver. Aquí hay muchos, digo, no es con la finalidad de que se casen con algunos, simplemente que vean la variedad y que usen el que les guste más, mecricina, difenidol, imidinato y diazepam. También es importante que haga maniobras de reposicionamiento de sotolitos, como la maniobra de Epe y la de Semont. ¿Sí? Debe tranquilizarse al paciente. ¿Qué estorboso está la... ¿Así siempre? Sí, yo no sé por qué está abierta. Yo pensé que les exigía que lo tuvieran abierta. Pero es que es la pared, no es la puerta. Es la pared. Sí, entonces, les digo, debe tranquilizarse el paciente, explicar la naturaleza benigna de su padecimiento, pero se llama vértigo postural paroxístico y benigno. O sea, el nombre lo dice todo, es un vértigo postural, o sea, los cambios de posición paroxístico no es permanente, o sea, da en episodios de repente, y benigno, pues que no sea ninguna condición grave. Entonces, es muy importante explicar al paciente eso, porque los pacientes cuando les da por primera vez esto, pues piensan que le está dando una embolia cerebral, o la mayoría del consultorio con todo el panel de laboratorio, colesterol, triglicéridos, pues se asustan, ¿no? Entonces, en los casos muy severos, a mí hasta ahorita nunca me ha tocado llegar a ese extremo, para poder hacerse una laberintectomía y sección del nervio vestibular. ¿Sí? Entonces, esta es la maniobra de Semont. Esta maniobra de Semont, esa maniobra, el paciente está sentado, vamos a ponerlo así en la cama, y hace esto como si mirara hacia el lado y hacia arriba, así. Y en esa posición se va a dejar caer hacia su costado derecho, hasta que toque con el hombro la cama. Va a estar un minuto ahí, y una vez que esté un minuto ahí, sin mover la cabeza, se va a ir totalmente hacia su otro extremo, así como lo pueden ver aquí. ¿Así? Entonces, ya hizo el movimiento ya se fue para acá, totalmente hacia, es la maniobra de Semont. ¿Sí?
La maniobra de Epley, esa no la tengo aquí, pero el paciente se acuesta, gira la cabeza 45 grados hacia el lado que quieran empezar. Después de que esté un minuto así, la va a girar totalmente hacia el otro lado 45 grados, otro minuto. Y después de que esté un minuto así, se va a girar totalmente hacia el lado que giró la cabeza al último. O sea, ya va a quedar la cabeza en 90 grados. Siempre tocando con la barbilla el hombro, así para que quede la cabeza un poco más abajo a nivel la cabeza debe quedar un poquito más abajo a nivel de los hombros. Doctor, ahí deja la cabeza hacia arriba y a un lado, pero también gira, o sea, deja la misma cabeza hacia abajo, o sea, la baja así, normal. Sí, o sea, haz de cuenta, No, es eso, no, mira, o sea, es eso, es como si quisieran ver hacia el lado de arriba, así, y así se acuestan así, en esa posición, hasta que toque con la cabeza la cama del hombro. Y así mismo se regresa al otro lado, y después lo puede hacer al revés, o sea, así, con otro lado, y te regresas para acá. Exactamente eso. Bueno, vamos a empezar la enfermedad de Menier. La enfermedad de Menier fue escrita por un médico francés que se llamó Próspero Menier o Prosper Menier en el año de 1961. Este médico, si se fijan, él murió un año después de escribir la enfermedad, o sea, murió a los 62 años, en 1862, en París fallece este médico. Entonces, él antes de que él escribiera esta enfermedad, los enfermos con Menier los tachaban de enfermos mentales, o sea, como si fueran pacientes psiquiátricos. Y a medida que él escribió la enfermedad, pues ya se vio que no eran enfermos mentales, que era un problema del oído. Es una patología idiopática del oído interno, es idiopática porque hay un Menier primario que no se conoce la causa y un secundario que sí puede ser secundario una causa, que se caracteriza por episodios fluctuantes de vértigo, hipoacusia, aquí sí hay hipoacusia a diferencia del vértigo postural, acúfeno y sensación de plenitud óptica, es una tétrada de Menier. O sea, la tétrada es vértigo fluctuante, hipoacusia fluctuante, acúfeno y sensación de plenitud óptica, y se caracteriza por presentar remisiones y exacerbaciones. Entonces, la incidencia de la enfermedad de Menier fluctúa entre 10 a 50 casos al año por cada 100,000 habitantes. Se presenta con mayor frecuencia en la quinta década de la vida y es poco frecuente en los pacientes menores de 20 años y en los mayores de 70. Generalmente es unilateral, pero en el 25 a 45% de los casos puede llegar a ser bilateral. En cuanto a la fisiopatología, es el resultado de un hidrops provocado por el incremento de la endolinfa en el oído interno, secundario a una inadecuada absorción de la endolinfa en el saco endolinfático. El hidrops endolinfático, como les comentaba, puede ser primario o secundario. Cuando es primario, es el idiopático y a esto se le conoce como enfermedad de Menier. Y se presenta por causas aún no bien conocidas, pero está relacionado con anormalidades en la cantidad, composición y en la presión de la endolinfa en el oído interno. Cuando el hidrops es secundario, a eso se le conoce como síndrome de Menier. Entonces, el idiopático es el primario, enfermedad de Menier. El secundario es síndrome de Menier, cuando hay una causa. O sea, no es lo mismo enfermedad de Menier que síndrome de Menier. Entonces, el secundario puede ocurrir en respuesta a un acontecimiento o una condición subyacente como un traumatismo craneoencefálico, cirugías del oído, trastornos del oído interno, alergias, diabetes y enfermedades autoinmunes. En cuanto a la etiología, no se conoce la causa exacta de la enfermedad de Menier, pero se la ha relacionado con problemas anatómicos, inmunológicos, infecciosos, circulatorios y hasta alérgicos. Y se la ha relacionado con las alergias porque el 50% de los pacientes con una alergia respiratoria o alimentaria y enfermedad de Menier mejoran con inmunoterapia y el cambio de dieta. ¿Sí? Entonces, el cuadro clínico. Durante la fase temprana de la enfermedad, los síntomas principales son ataques episódicos y fluctuantes de hipoacusia, la cual va a ser neurosensorial, no es conductiva. O sea, si yo les pregunto, la tetra de Menier tiene que poner hipoacusia neurosensorial, pues si nomás pone hipoacusia o hipoacusia conductiva está mal. Un vértigo severo, acúfeno y sensación de plenitud óptica, además de presentar náuseas y vómitos severos. Algunos pacientes con la enfermedad se relacionan el inicio de la crisis vertiginosa con el estrés,
la tensión nerviosa, cuando hay fatiga, un trastorno emocional, exceso de trabajo, con enfermedades concomitantes que tiene o con ingestión de algunos alimentos y exceso de sal en la dieta. Doctor, ¿la hipoacusia neurosensorial es unilateral? La mayoría de las veces, pero como les comenté ahí, puede ser bilateral en un ¿Y es fluctuante también? Al principio, ya después queda una hipoacusia permanente. O sea, al principio de la enfermedad es fluctuante, pero ya cuando el paciente tiene varias crisis ya se va a quedar una hipoacusia permanente. Entonces es algo progresivo. Crónico. Pues es crónico recurrente, vamos a ver así, porque no está todo el tiempo. O sea, es muy impredecible esta enfermedad. El paciente puede tener una crisis a la semana, o una crisis cada 2 meses, una vez al año, o 5 crisis al mes. O sea, es muy impredecible esta enfermedad. Entonces, los ataques, esto es importante, los ataques duran entre 20 minutos y 24 horas, a diferencia del vértigo postural, que acuérdense que duran menos de 1 minuto. Entonces, es muy importante esto de la duración del vértigo, que lo averigüen. Puede presentarse varias veces por semana y después de varias semanas, dice después de varias semanas, meses o años. O sea, les digo, es impredecible. La naturaleza impredecible de esta enfermedad hace difícil determinar cómo va a afectar a cada paciente. Los síntomas pueden desaparecer un día y nunca más volver, o pueden ser tan severos que incapacitan al paciente. O sea, es muy impredecible la enfermedad. La fase tardía de la enfermedad, lo que preguntaban, ya se va a caracterizar por una pérdida permanente ya en la audición, ya no va a ser fluctuante, ya es cuando ya está más avanzada la enfermedad. Una menor incidencia en la fluctuación que les hablé en un principio. El acúfeno y la sensación de plenitud óptica tienden a ser más intensos y constantes, y los ataques de vértigo pueden ser sustituidos por trastornos del equilibrio, dificultad para caminar en la oscuridad, y ocasionalmente presentan una pérdida súbita del equilibrio con una caída fulminante del paciente, que se le conoce como crisis otolítica de Tumarkin. Si otros pacientes presentan el síndrome de Lermoyés, que son ataques de acúfeno, hipoacusia y sensación de plenitud óptica que mejoran con la presentación del vértigo. También puede haber un Meniere coclear y un Meniere vestibular, es decir, hay pacientes que solo tienen un hidrops coclear o un hidrops vestibular. Cuando es un hidrops que son Menieres atípicos, que no es lo frecuente, pero se pueden presentar en un 15% de los pacientes. Cuando es un Meniere coclear, pues este es más raro todavía que el Meniere vestibular puro, pues aquí solo van a encontrar hipoacusia fluctuante, tinnitus, acúfeno y sensación de plenitud óptica. Sin vértigo. Cuando es un Meniere vestibular, ya va a haber ataques, episodios de vértigo, pero con ausencia de síntomas cocleares, es decir, sin acúfeno y sin hipoacusia. Entonces, el diagnóstico lo van a hacer por una historia clínica bien documentada y los criterios diagnósticos establecidos por el Comité de Audición y Equilibrio de la Academia Americana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Entonces, es una tabla que dice los criterios de la Academia Americana de Otorrinolaringología. Entonces, en cuanto para hacer el diagnóstico, en cuanto al vértigo, los síntomas que debe tener, debe ser recurrente con episodios bien definidos. Tiene que durar de 20 minutos a 24 horas. Tiene que haber nistagmo durante los ataques de vértigo. La náusea y el vómito son frecuentes durante el vértigo. Hay ausencia de signos neurológicos durante el episodio de vértigo. En cuanto a la hipoacusia, pues al principio puede ser fluctuante y después puede hacer una hipoacusia neurosensorial permanente, o puede haber una hipoacusia progresiva. Por lo regular va a ser unilateral, pero puede llegar a ser bilateral. Y en cuanto al tinnitus, puede ser variable, frecuentemente de tono bajo, es decir, grave, y más intenso durante los ataques de vértigo, es decir, se intensifica el tinnitus. Generalmente unilateral y obviamente subjetivo. No, acuérdense que el tinnitus puede ser objetivo o subjetivo. Realmente la mayoría de las veces pues es subjetivo, ¿no? Es raro. Yo creo que una sola vez en mi vida he escuchado un tinnitus objetivo, un paciente. Si un paciente tiene tinnitus, se le pone a ustedes el otoscopio de la oreja, hasta lo van a sacar de onda, ¿no? Porque no se pone aquí el otoscopio, pero con el otoscopio a veces se puede oír. Una vez escuché un objetivo en un paciente, hace muchos años, pero la mayoría es subjetivo. Ok, esta es la escala de diagnóstico de la Academia Americana de Otorrinolaringología, en donde va a ser
Ok, un posible Menier es cuando hay un vértigo episódico sin hipoacusia fundamentada, o una hipoacusia neurosensitiva, fluctuante o fija con desequilibrio, pero sin episodios definitivos. Eso es un posible enfermedad de Menier, una probable enfermedad de Menier cuando hay un episodio de vértigo definitivo, cuando hay hipoacusia fundamentada por audiometría en por lo menos una ocasión, y cuando hay acúfeno y plenitud oral, y ya hacer un Menier definitivo cuando hay 2 o más episodios de vértigo de por lo menos 20 minutos, hipoacusia fundamentada, vamos a llamarlo así, por audiometría, o documentada, yo la llamaría documentada más que fundamentada, documentada por audiometría en por lo menos una ocasión, acúfeno y plenitud oral, y ya cuando es una certeza de la enfermedad de Menier, pues ya esto, y es apenas que le hagas un estudio histopatológico que no se lo va a hacer mientras el paciente esté vivo, ¿no? Esto no se puede hacer en un cadáver, puede hacer un estudio histopatológico del video interno de alguien que esté vivo. Entonces, aquí nos quedaríamos en una enfermedad de Menier definitiva, pero tiene que tener esto para que sospechen de enfermedad de Menier. En cuanto al laboratorio y gabinete, no hay exámenes de laboratorio específicos. La tomografía computada no se solicita rutinariamente. Obviamente hay que hacer la audiometría para documentar la hipoacusia neurosensorial, pruebas calóricas y electrohistagnografía. El tratamiento en la fase aguda se pueden dar supresores laberínticos igual que en el vértigo postural, y en la fase de mantenimiento hay que indicar una dieta hiposódica menor a 1.5 gramos de sal al día, vasodilatadores, metistina, evitar cafeína, alcohol, esos estimulantes, también evitar el chocolate porque también puede ser alergénico. Recuerden que les dije que las alergias alimentarias pueden estar asociadas con esto. También puede acompañarse un vértigo postural a un Menier, entonces la rehabilitación vestibular puede entrar aquí. Un 20-40% de pacientes no responden al tratamiento médico o a la dieta y esos pueden requerir otras cosas. Entonces, cuando no responden al tratamiento médico o a la dieta, se puede hacer una laberintectomía química, a lo mejor el 90%, aquí se les pone, en este caso, gentamicina intratimpánica, que es un ototóxico. Acuérdense que la gentamicina es más vestíbulotóxico que ciclotóxico. Y entonces, aprovechamos ese efecto de la vestíbulotoxicidad. Como se supone que esos pacientes pues ya perdieron el oído, ya quedaron con una hipoacusia neurosensorial del lado afectado, pues ya no les preocupa tanto que les pueda afectar la audición del ototóxico, ¿sí? Entonces, ya se puede hacer una descompresión del saco endolinfático o una sección del nervio vestibular. Y ya por último vamos a hablar de la neuritis vestibular. También se le puede decir neuritis vestibular o neuronitis vestibular, las dos formas son correctas. Entonces, es una disfunción aguda del sistema vestibular periférico que se presenta en forma súbita, con vértigo, el cual es persistente, este dura días, náusea y vómito, y igual que el vértigo postural, aquí no hay acúfeno ni hipoacusia, no hay síntomas cocleares. Ese es un vértigo periférico que parece como si fuera central, porque el paciente anda mareado todo el tiempo. Porque en pacientes... se puede presentar en pacientes sanos o con antecedentes de infección de vías aéreas superiores. Se presenta más entre la cuarta y quinta década de la vida, predomina en la primavera e inicio de verano, es decir, ahorita ya acabamos de entrar a primavera, ya podemos ver estos casos de neuritis vestibular y afecta igual tanto a hombres como a mujeres. En cuanto a la fisiopatología, se presenta cuando hay un daño súbito, usualmente unilateral del sistema vestibular aferente, lo que produce una disfunción de la información hacia el sistema nervioso central, lo que ya hemos comentado, disminuir los potenciales de acción en reposo. En los estudios histopatológicos se demostró que el nervio vestibular había pérdida de los axones, fibrosis y atrofia, y esto es lo que puede provocar un daño viral, entonces se ha asociado a la etiología viral, en este caso al virus del herpes. La infección viral infección viral que afecta a la primera neurona y al nervio vestibular es la etiología. El cuadro clínico pues, es un vértigo persistente que dura días. Aquí dura días, dura más de 24 horas. Se puede mejorar con los cambios de movimiento, pero aunque no se mueva, el paciente lo puede traer. No hay síntomas cocleares. El romper va a ser positivo y el paciente, pues cuando deambule, va a quedar como si se hubiera echado un cartón de cervezas.
Y va a haber un nistagmo espontáneo y obviamente el postural también. O sea, el nistagmo espontáneo es el que está ahí sin que muevas al paciente, es espontáneo, no tienes que hacer un movimiento para que lo tengas. Entonces, el diagnóstico lo va a hacer cuadro clínico, el laboratorio solo para descartar patologías metabólicas, hay que hacer pruebas calóricas de electrohistomografía, y como les digo que es un vértigo que puede semejar algo central, pues una resonancia magnética de cráneo solo ante la sospecha de patología central. Entonces, si nos queda alguna duda, pues mejor hay que pedirle a la resonancia. Entonces, el tratamiento supresores laberínticos ya los comentamos, puede usarse esteroides, antivirales como la ciclovir o malaciclovir, hidratación y la terapia vestibular. Y ahí terminamos. ¿Dejamos de compartir? Dejamos de compartir pantalla, o sea, para ya vernos aquí en clase. ¿Tienen alguna duda? Dijo que el nistagmo era Espontáneo. En este vértigo, en la noche de es un nistagmo espontáneo. O sea, no hay que mover al paciente para que lo tenga. En cuanto lo ve, ya lo trae. A veces, que no se ve muy bien el nistagmo porque es muy sutil y por eso están los lentes de Frenzel o las gafas de Frenzel, que son unos que tienen como 20 dioptrías de aumento para que se vean los ojos así grandotes y ver si hay un nistagmo que sea sutil, porque a veces a la vista no se ve. En la enfermedad de María, el nistagmo es espontáneo. No, el enfermedad de Meniere no, el nistagmo es durante las crisis de vértigo, no es espontáneo. El espontáneo es el que está ahí permanentemente sin que muevas al paciente. ¿En cuál vértigo se podría evaluar el equilibrio dinámico? O sea, como la prueba de onda. ¿Mande? ¿En cuál enfermedad sería evaluar el equilibrio dinámico, como la prueba de un territorio? Bueno, ahí tú lo puedes hacer en cualquier trastorno del equilibrio. ¿Te acuerdas de que tú tienes que diferenciar si es periférico o central? Entonces tú puedes hacerlo en cualquier trastorno del equilibrio. Y aquí no, en dos no es panexual. Sí, claro. O sea, acuérdate que les dije que tienen que explorar pares craneales, índice de nariz, prueba de la marcha. Prueba de la marcha, les dije la prueba de Romberg. O sea, un paciente con vértigo tiene que explorar todo eso. O sea, en lo que tú estás realizando el video ya ves que mueve bien la cara, o sea, ves que mueve bien los ojos, ya estás explorando ahí los nervios oculomotores, el facial, la sensibilidad de la cara, el trigémino, o sea, la movilidad de la lengua, revisar la garganta, el hipogloso, o sea, tienes que, todo es simultáneo, lo vas haciendo simultáneamente. ¿El nistagmo es hacia el lado sano? ¿En cuál patología? Sí, es hacia el lado sano. Hacia el lado que está sano. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo identifica la fase rápida de la fase lenta? Es que no... Ok, la fase realizamos esto. ¿A dónde se va más rápido el video? ¿Para la derecha o para la izquierda? Esa es la fase rápida. Entonces, el regreso es el lento, entonces. Pues es hacia donde está el movimiento rápido, esa es la dirección del nistagmo se determina hacia donde va el movimiento rápido. ¿Qué más? ¿Vasodilatadores no se usan? Bueno, si los puedo usar, en el caso de Meniere, sobre todo en el Meniere. Y dijo 1.5 gramos dieta hiposódica, ¿verdad? Menor a 1.5 gramos. Bueno, entonces el examen lo vamos a tener de este viernes que viene al otro. Y si quieren el otro viernes, vamos a dejarlo para ver las dudas con la biometría y les voy a poner un video que está viejito, pero creo que el contenido está bueno. Es un repaso así como general. Les voy a poner un video que aquí mismo lo podemos transmitir. El video dura como unos 30 minutos y después repasamos las dudas que tengan con el audiograma y el siguiente viernes ya tendremos el examen.
Sí, es que estamos en sí, más o menos, 25. Tienes, o sea, Está bien, entonces nos vemos el otro viernes. Bueno, hasta luego. Ajá, dudas. Bien, el otro viernes, jóvenes, el otro viernes va a ser para dudas, es que si tienen dudas, apúntenlas. Vamos a repasar todo el programa, el video y las dudas. Y ya el siguiente viernes hice el examen. Ah, sí, para el examen van a venir todos, ¿eh? Ya está. Ahí nos vemos, Doc. Gracias. Hasta luego. Ahí nos vemos el lunes. El lunes, a ver. Ajá. Sí, específico. No, es que ya no quiero.